Hola, 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 muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Qué tal todo? ¿Cómo me veis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo fenomenal? A ver, que estoy mirando que esté todas mis tecnologías funcionando. Vale, a ver, esto tengo que subirlo un pelín, ¿vale? Que está moviendo por aquí. Pues cositas, porque si no, a ver, como he hecho un despliegue bastante grande de tecnología, pues he tenido que cambiar la posición de muchas cosas y no me vais a ver de frente de momento. De momento, no, 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 no. Vale, yo creo que va todo bien, todo se ve correcto, todo se ve súper bien, yo creo que mejor de lo que esperaba. Muy bien, pues nada, bienvenidos a un directo más, bienvenidos aquí a la aventura Z Lovecraft, a esta tercera parte, ¿vale? No me ha cabido todo porque evidentemente prefiero que veáis lo que es el mapa antes que veáis las cartitas. Bueno, las cartitas como veis las tengo por aquí. De hecho voy a hacer una cosa mejor. Ya que estas cartas son solamente de tal, voy a poner aquí las de pistolitas y la escopetita y toda la historia. Y estas, pues el talismán y el whisky lo dejo por aquí apartado, ¿vale? Muy bien, pues nada, pues aquí estamos, un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Yo creo que se me escucha y se me oye, se me ve bien y todo fetén, ¿verdad? Todo requete bien, todo requete bien. Vamos a ver, todo va bien, yo creo. Todo bien, todo bien, todo bien, todo súper bien y todo correctísimo. Vale, muy bien, muy bien. A ver, dame un segundín, que por aquí hay algo que no me está cuadrando mucho. A ver, un segundito, ¿eh? Un segundín, segundín, un segundín, segundán. Un momentito. A ver, que hay cositas por aquí que no veo que no me funcionan a mí. Y si a mí no me funciona, mal vamos. Vale. A ver, yo creo que ahora esto ya chuta de verdad de la buena. Ahora yo creo que sí. Vale. Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar este directillo, ¿vale? Perdonadme si me muevo mucho o tal, porque ando todavía con la espalda bastante chunga, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay. Venga, pues vamos a empezar con este escenario y comentaros que cometí un error en el vídeo anterior, bueno, más que en el vídeo, en el directo anterior, que fue cuando le indiñamos pues bueno, se comió un impacto, ¿vale? No hay que ponerle la fichita de impacto, esta no se pone, sino que hay que coger una cartita de estas, ¿vale? de daño, de estas de aquí, una al azar, ¿vale? Yo cogí una final y mirad, me tocó hemorragia, que lo que hace es que si sufres un impacto, pues además sufres otro impacto más, ¿vale? Así que me comería pues dos cartitas de pupita. ¡Hala! Así, de manera gratuita. Muy bien, pues venga, lo habíamos dejado aquí, que lo que lo que habíamos dicho, de hecho estaba por aquí, estaba aquí, lo que habíamos dicho íbamos a pasar al siguiente escenario, que el siguiente escenario, pues evidentemente va a ser, pues vamos a ver, IJK, vamos a ir a la I, ¿vale? Pues nos vamos a ir al escenario I, pues venga, vamos a cambiar de escenario, vamos a venir por aquí, F, G, H, I, ¿vale? Y aquí en el escenario I, pues vamos a empezar aquí, en la A, ¿vale? La A, que como veis es una habitación, y esta habitación pues nos dice qué leña está pasando por aquí. Vale. Pues nos dice que tenemos que hacer cualquier otra historia. Vamos a ver qué nos va poniendo. Primero, vamos a poner aquí el tiempo, vamos a coger ahora he cogido unos perretes que nos va a servir como marcadores de turno, ¿vale? Vale, pues venga, aquí nos dice, hay que poner una Z en la B, E, F, venga, poco a poco, en la E, en la F, en la G, en la B, vale, y en la H. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos.
Una vez que lo tenemos esto, nos dice, puedes volver a este mapa cuando quieras. Pues fenomenal. Vale. Pues fenomenal, nos dice que podemos volver a este mapa cuando quieras, por regla general no se puede volver a ningún mapa, con lo cual, pues aquí sí podemos empezar de nuevo. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Hay que investigar la A, así que con nuestra primera acción investigamos la A y dice lo siguiente, las vistas al lago son magníficas. Tras dejar tus maletas, inspeccionas tu habitación. Aquí estuvo hospedado Peter. Puedes buscar pistas sobre los anteriores inquilinos. Supera una tirada de, nunca me acuerdo de cómo se llama eso, de investigación. Vale, pues de investigación tenemos 5. No voy a gastar, de momento no voy a gastar pistas, ¿vale? Pues venga, 5. Necesitamos 2. Vale, pues tenemos, de sobra, ¿vale? Tenemos aquí, pues mira, 2 dobles, de hecho, hasta un triple y otro triple que podíamos sacar, con lo cual tenemos más que de sobra. Perfecto. Perfecto. Pues ahora nos dice que bajo la cama A1, en el cuadro A2 o en el armario A3. Pues venga, vamos a empezar por el A1. Y dice, encuentras un cuenco con leche agria bajo la cama. En su interior hay un tubérculo, puede que una mandrágora, y bajo el cuenco un símbolo cabalístico que no reconoces, pintado con tinta sobre la madera del suelo. Recuerdas haber leído en algún libro esotérico que son los componentes para un conjuro de protección, pero ¿protección de qué? Te alarma que esta clase de paganismo medieval aún exista en los modernos Estados Unidos. La gente de los alrededores aún debe creer en las brujas y la ciudad de Salem, famosa por ellas, no queda demasiado lejos. Vale, pues ya con esto lo hemos leído tal, hemos hecho ya nuestra segunda, hemos hecho nuestra primera activación. Ahora, con nuestra segunda activación, lo que vamos a hacer va a ser pues lo mismo, ¿vale? Investigamos, pero vamos a investigar el A2, ¿vale? Y nos dice así, dice, una nota cae del cuadro, alguien lo había pegado con esparadrapo, pero el pegamento debe haberse secado. En ella, con letra temblorosa, se lee, no puedo creer lo que mis ojos han visto. Ese animal estaba mutado, no era de este mundo. Desde que bebí del arroyo, tengo hasta estas pesadillas. Hay una voz que me obliga a que le busque, más allá del agua, en el pozo y después las estrellas. Quiere ir a las estrellas, mi querida Rose. Estoy perdiendo la cabeza. Mi carne está corrupta. No puedo volver a tu lado. Es demasiado tarde para mí. Bueno, pues nada, pues si es demasiado tarde, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer, tío? Pues que te vayas para tu casa, colega, te vayas a otro lado. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues venga, con esto ya hemos terminado este segundo turno. Vamos a movernos ahora al tiempo 2. ¿Vale? Bueno, nuestra segunda acción, quería decir, vamos a ir al turno 2 y en el turno 2 pues vamos ahora a leer el A3, ¿vale? Pues venga, pues leemos el A3. Dice, solo hay papel de escritura, tiza y una pluma estilográfica con la punta torcida, como si hubiesen ejercido mucha presión sobre ella. Vale, pues lo tenemos por aquí. A ver, dame un momentito que me vea bien el jeto. Porque no me veo yo aquí muy bien el jepeto. Vale, yo creo que ahí va más o menos. Más o menos. Creo que por aquí. Más o menos por aquí. Perdona que ponga ahí toda la zarpa. Estoy intentando colocar aquí las cositas. ¿Vale? Lo dicho, como he tenido que mover toda la historia por lo que tengo montado, pues yo creo que ahí va bien, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ponernos un poquitín más. Un poquito mejor. No me termina de convencer del todo. Yo creo que ahí va. Yo creo que sí. Ahí va un poquito mejor.
Muy bien, pues venga, pues ya está, hemos leído el A3 y ahora con nuestra segunda acción nos vamos a mover y nos movemos a ver, al B no nos podemos mover porque está bloqueado, nos tendremos que ir al C, ¿vale? Al C o al D. En este caso vamos a ir al C porque es el más cercano. Abrimos la puerta, 1, 2 y 3, ¿vale? Y ya con esto pues pasamos al siguiente turno, al turno 3 y con nuestra otra acción pues 1 y 2 y llegamos al C y hay una chica, ¿vale? Con nuestra segunda acción lo que vamos a hacer va a ser leer que, bueno, pues es un tío, creía que era una tía, pero no, es un tío. Dice, un joven se presenta como Charles Dexter Ward. Está leyendo un libro sobre genealogías en Nueva Inglaterra que cierran bruscamente y con una fría sonrisa te comenta que está de vacaciones, buscando la tranquilidad a través de la soledad. Vale, o sea que no me ha aportado absolutamente nada de nada. Muy bien, pues venga, pues turno 4 y vamos ahora con uno de nuestras acciones. 1, 2 y 3, vamos a la D. La D dice, las escaleras de la planta inferior, donde está el comedor y el resto de huéspedes, libera el interior del hotel mapa F. Vale, pues el mapa F pues está liberado. Muy bien, pues ya está. Pues ya no me puedo hacer nada más. Mapa F, me lo voy a apuntar. Dame un segundo que me lo apunte por aquí. Mapa F. Vale, perfecto. Pues ya me lo he dejado yo por aquí apuntadito. Y poco más voy a poder hacer. Voy a saludar por aquí a la peña. Hola, hola, hola. Hola a todos. Hola, hola. Voy a escribirles por aquí. Hola, hola. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a coger por aquí cositas. Muy bien, pues venga, pues vamos a continuar con esto. A ver, tengo aquí un problema ahora. Y el problema es que, a ver, pon la Z sobre las zonas. Si no tienes un aliado con ese nombre, si no tienes un aliado con ese hombre, con ese nombre. Vale, o sea que Rose sí lo tenemos y tenemos Blackford. Vale, y tenemos este, ¿vale? El resto sí están bloqueados porque no tenemos ningún aliado. Vale, pues venga, pues creo que ya podemos ir aquí. Vamos a ir a la F, yo creo, ¿vale? Vamos a ir a la F. Vamos a ir a la F. Habíamos hecho, ¿qué habíamos hecho? Habíamos movido e investigado. Ahora sería turno 5 y vamos a ir a la F, ¿vale? Pues serían 1, 2 y 3 y 1 y 2, ¿vale? Con esto ya serían nuestras dos acciones este turno y vamos al turno 6, ¿vale? Con el turno 6 vamos a investigar la F, ¿vale? Que es donde está Blackford. Blackford, pues vamos a ver qué nos dice. Pues ponemos por aquí y nos dice, el profesor está impaciente por visitar el llamado Jardín Milagroso. Organiza su maletín para tomar muestras con mucha jovialidad, a pesar de su edad. No hace referencia alguna a Peter. Pobre muchacho, pues parece que se ha metido en malas compañías. Pues vale, pues no nos dice absolutamente nada. Muy bien, pues nada, pues venga, con nuestra siguiente acción, pues 1, 2 y 3 nos metemos aquí y ya poco más. Pues venga, pasamos de turno y ahora vamos con la G. A ver qué es lo que nos dice la G. Rose está afligida por la aparente relación entre Peter con la mafia canadiense. Aún así, hay algo en la atmósfera que le pone los pelos de punta. Hay una amenaza en el aire que no puede distinguir, como si todo a su alrededor se moviese de una forma distinta, y un nombre que le viene a la mente reiteradamente. Es un nombre extranjero que no puede quitarse del interior de su cerebro, algo como Niarla o algo así. Bueno, aquí Niarla o algo así, no sé cómo se pronuncia eso. Tú tienes la misma sensación
desde que abandonaste Arkham. ¡Qué extraño! Vale, pues ya está, pues ya poco más podemos hacer, ¿vale? La E, la B y la H pues están bloqueadas porque no tengo esos aliados, con lo cual pues naranja de la China. Vale, pues ¿dónde vamos a irnos? Pues estamos en la I, a ver, pues nos vamos a ir a la F, ¿vale? Nos vamos a ir a la F, vamos a retroceder a la F porque aquí nos decía que podíamos ir a la F. Pues vamos a la F. Pues venga, vamos a retirar todo esto y viajamos ya a la F. Esto se puede hacer en cualquier momento, ¿vale? No hay ningún problema para hacerlo. Pues venga, vamos a la F, F, F y F. Muy bien, pues aquí estamos en la F. Venimos aquí, hemos bajado por las escaleritas estas guapas del Hotel Merry, ¿vale? Y vamos a poner por aquí nuestro perrete para indicar por dónde vamos y nos dice aquí que pongamos la Z en la zona H. Vale, pues aquí no podemos pasar. Y la del tiempo, ¿dónde he dejado yo el este del tiempo? ¿Aquí no lo he cogido? No, no lo he cogido, está aquí. Vale. Mi fichita del tiempo, mi token del tiempo, todo guapo. Muy bien. Pues ya tenemos aquí el toque del tiempo. Muy bien, dice, bueno, a ver, con nuestra primera acción, evidentemente estamos obligados a leer la A que dice, por cierto, aquí se guarda partida, ¿vale? Tenemos aquí la máquina de escribir tope guapa, ya sabéis que esto recuerda al Resident Evil, así que para adelante. Dice, dejan las maletas en tu habitación, los huéspedes están relajándose en el pequeño jardín exterior, la cena aún no está servida, tal vez puedas estirar un poco las piernas. Vale, pues esa ha sido nuestra primera acción. Con nuestra segunda acción nos vamos a mover aquí y se va a mover el turno, ¿vale? Pues ahora en este segundo turno y esta primera acción vamos a leer el B para investigar. Y dice, Florence Gagnon está devolviendo las aventuras de Arthur Gordon Pym, o yo que sé, de Poe, a la estantería. Habla en un acento canadiense propio de los francoparlantes y te mira con ojos gélidos. Solo puedes hablar con Florence si tienes el objeto 22B1. El objeto 22. Pues sí, tenemos el objeto 22, ¿vale? Porque es una pista. Es la pista que cogimos, ¿vale? Si os acordáis, lo tenemos por aquí. Es esta pista, así que nos viene fenomenal. Pues venga, pues ya que lo tenemos, es verdad, aquí nos decía algo de unas palabras clave y toda la pesca, ¿vale? B1, vale, pues ya está. De lo contrario, te dice que no, vale, pues como lo tenemos, pues vamos al B1, ¿vale? El B1. Dice, te cuenta que Peter se encargaba de inspeccionar los alrededores de Blasted Heath para encontrar la mejor ruta de contrabando desde Canadá, pero hace unos días que desapareció. Las rutas eran el Jardín Milagroso. Libera el mapa K. Vale, ese ya está liberado, ¿vale? El mapa K lo tenemos. El mapa K le tenemos. Dice ahora el embarcadero, el mapa L. Ese también le tenemos. Y las granjas, el mapa M. Vale, ese no le tenemos. Pues el mapa M también liberado. Pues venga. Pues el mapa M ya le tenemos también. Vale. Mapa M. Si deseas que Florence se una a tu equipo, roba el objeto 35, objeto 15, objeto 16 y objeto 29. Por supuesto, quiero que Florence se venga hacia mí. Vale, pues Florence es, a ver, objeto 35, 15, muchas cosas a robar. Vamos a empezar. A ver, 35. Primero 35. Vamos a ver. Objeto 35. Vale, Florence Gagnon. Esta mujer dice, una vez por turno, vamos a poner por aquí, una vez por turno puedes mover a un adversario en línea de visión a 0 o unas zonas. Vale, pues fenomenal. Lo vamos a dejar por aquí. ¿Y qué más cositas? Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? Más, ¿qué nos dice por aquí? Nos dice. A ver, que me he perdido un poco. Un poquito bastante me he perdido.
roba objeto 35, objeto 15 y objeto 16. Vale, objeto 15, 13, 18. Ajá, pues no vale, no voy a tenerlo por aquí. 29 sí, el 29 sí lo voy a poder coger. 29, 15 y 16. Me falta el 15 y el 16. 29, que ya lo tengo por aquí, ¿vale? Que son unos analgésicos. Y el otro va a ser más complicado. Vamos a ver. No estoy seguro si va a ser esto. No, porque estos son 11. Estos son los daños, ¿vale? Pues, a ver, dame un segundo que lo busque yo por aquí. Me falta el objeto 15 y 16. Esto es 50, naranja de la China. Vale, 15 y 16. Ya sé por qué no. ¿Por qué no lo puedo coger? Porque, bueno, el 16 ya lo tengo. ¿Vale? El 16 ya lo tengo, que es el revólver. Y ahora, el 15, pues porque debo de tenerlo por algún lado. El 15, que es el whisky. ¿Vale? Ya me parece a mí súper raro. Lo tengo por aquí, que ya lo tenemos acumulado. Bueno, ya con esto lo dejo aquí al lado, junto con el talismán. Y ya, pues todo apañado. Muy bien. Pues vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos va diciendo por aquí las cositas. A ver, dame un segundín que voy a mirar una cosita que no veo que me chute muy bien, que digamos, por no decir que no me está chutando. A ver, dame un segundo, que lo están peinando. Vamos a ver. A ver. Un momentito, ¿vale? Un segundín. Un segundín, segundín. Venga, hombre. A ver. Vale. Venga, pues ya lo tengo yo por aquí. Muy bien, pues a ver, voy a coger los analgésicos y lo vamos a poner aquí también, junto con el whisky y toda la pesca. Muy bien. Y ahora, a ver, qué más cositas nos dice? ¿Qué más cositas? Nada, objetos, solamente coge los objetos y poco más. Muy bien, pues con esto ha sido nuestra primera acción. Vamos ahora con nuestra segunda acción. Tenemos la puerta por aquí, así que tenemos que entrar 1, 2 y 3, ¿vale? Y ya vamos a pasar al siguiente turno y con nuestra primera acción de este tercer turno vamos a investigar. Y... C, vale. Dice, te aseas tras el combate y te preparas para la cena. Tras el combate me imagino que se refiere al combate que tuvimos con los perros, porque otros no hemos tenido. Y ya está, ¿vale? Pues venga, pues vamos a hacer ahora nuestra segunda activación, que va a ser moverse al D, que va a ser aquí, pues será 1, 2 y 3. Nos vamos al jardín, ¿vale? Nos vamos ahí al jardín, ¿vale? No se ve más o menos ahí un poquillo irregular, pero bueno, es lo que hay, ahí está, ahí está. Muy bien. Pues a ver, uy, esto se ve por aquí un poquillo, vale, se ve todo bien, se ve todo muy bien. Fenomenal. Vamos a ver, más cositas. En la D, vamos a ver, ¿qué tenemos? La D por aquí. Vamos a pasar al turno 4. Con nuestra primera acción vamos a leer y dice, el jardín interior es sencillo, pero está pulcramente cuidado. Pues ya está, muy bonito. Pues ahora vamos a hacer con nuestra segunda activación, movernos a la E, ¿vale? 1 y 2, pues 1 y 2. Nos quedamos ahí. Y ya está, ¿vale? Movemos otra vez al turno 5. Ya sabemos cómo va esto. Nuestra primera acción del turno 5 y leemos la E. Dice, el doctor West está leyendo en un periódico y tomando notas en un cuaderno. Puedes entablar conversación con él, uno, o superar para la investigación y ojear el cuaderno. Algo te susurra tu mente. Si eliges sufrir 2 de horror, puedes leer el E3.
Venga, vamos a hacer primero, vamos a superar esto. Voy a utilizar una pista, ¿vale? Ahora sí que sí, voy a utilizar una pista, así que voy a coger dos dadetes. Marcamos por aquí una pistita que la vamos a utilizar, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Vale. Y venga, vamos a superar esto. Son dos, ¿vale? Buah, de sobra, ¿vale? Más que de... Buah, y tanto. Vale, no hace falta ni que los cuente los éxitos. Hemos tenido éxito, así que vamos a leer L2. Después ya leeremos L1, ¿vale? Y dice, en su cuaderno, junto a extraños símbolos y diagramas de autopsias, hay dos títulos, Los misterios del gusano y Hongos de Yugov. Elige entre decirle, ¿son títulos relacionados con la jardinería? O Fingui bla bla, no sé qué. Finguinaf. Pues voy a optar por L5, ¿vale? Porque me ha costado leer eso que no tiene sentido alguno. Y vamos a ver, L5 dice Cthulhu, Relay, Walnaghtag, no sé qué, te responde, roba el objeto 36. Vale, pues robamos el objeto 36, ¿vale? He leído este de aquí, L5. Pues objeto 36, verás tú. Venga. ¡Oh! Robert West, pues mirar. Pues mirar qué bueno. Mirar qué bueno, buenísimo. Ya tenemos otro aliado. Nos da +1, -1 y volver a tirar. Esto dice una vez por turno. Elige... ¡Ah! Cojonudo. Cojonudo. Vale, pues perfectísimo. Perfectísimo. Venga, otro aliado. Vamos así, vamos a ir con aliados. Pues es que aquí se me están acumulando un mogollón de aliados, ¿eh? Vale, pues con esto hemos hecho ya pues nuestra primera acción aquí. Y vamos a hacer la segunda acción, que la segunda acción va a ser leer el E1, ¿vale? Vamos a hacer otra vez esto, el E1 y dice, el doctor Herbert no conoce a Peter, pues lleva tan solo una semana en el Hotel Merrick. Ha venido a pasear en barca y te indica dónde encontrar el embarcadero. Libera el embarcadero mapa L. Bueno, eso ya está liberado, ¿vale? Bueno, pues ya está. Venga, vamos a ir al turno 6, ¿vale? Y con los perretes, pues que tengo por aquí. A ver, a ver. Ahora podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosita. Puedo intentar sufrir. Voy a sufrir 2 de horror, ¿vale? Si sufro 2 de horror, puedo leer L3, que no sé lo que. No sé lo que puede. Lo que puede pasar. O bien me quedo como estoy. Pues no sé qué hacer, ¿eh? No estoy leyendo nada, ¿eh? No quiero hacerme spoiler, así que... ¿El E3 dónde está? Ahí está aquí. Vale, pues no lo voy a leer. Es que después recuperarme va a ser complicado, porque con el whisky va a ser bastante difícil. Bueno, venga, me quedo como estoy, ¿vale? No voy a sufrir horror, no vaya a ser que la cague. No vaya a ser. Venga, pues entonces vamos a ir directamente a movernos a la EC, ¿vale? Con nuestra primera acción y nuestra segunda acción pues vamos a leer. Y dice, Whitewood, el periodista, tiene la piel blanquecina como la cera y se encuentra muy enfermo. Preguntas por Peter F1 o por su estado de salud. Pues de momento vamos a preguntar por Peter, ¿vale? Así que esto es a Valgarete. Y dice, sospecha que Peter no estaba aquí de vacaciones, sino que asuntos más turbios. Le perdió el rastro un día que iba al Jardín Milagroso. Libera el mapa acá, ya está. Y pasando por las granjas, libera el mapa M. Vale, pues eso ya lo tenemos también. Muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí turno 7, ¿vale? Volvemos otra vez a empezar y vamos a ver que vamos a leer ahora el F2, ¿vale? Vamos a volver a indagar, investigar y dice, no hay de qué preocuparse, el doctor West me cuida y sigue mi enfermedad con mucha atención. Lo apunta todo en su libreta. Seguro que mejoro. Todo empezó cuando viajé a ese maldito jardín, puesto por el demonio y sus apestosas plantas. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, pues con nuestra segunda acción nos movemos a la G, ¿vale? Turno 8, ya sabemos cómo va. Pues vamos a utilizar la primera acción
Vamos a leer la G, a ver lo que dice. Y dice, un manantial de agua fresca proveniente del lago. Puedes probar si es potable. G1. Si se ha hecho la hora de cenar, descarta la zona H. No, pues no se ha hecho la hora de cenar. Ya se ha hecho la hora de cenar. A ver, ya se ha hecho la hora de cenar. Descarta en la zona H. Ah, vale, aquí es que le falta la Z. Descarta la Z de la zona H. Vale, esto de aquí se quita, ¿vale? Joder, eso es otra rata. Vale, pues G1, pues venga, pues voy a hacer el G1, a ver qué pasa. Si me enveneno, pues nada, pues me da por saco. A ver, otra cosa. Ahí hemos venido a jugar y a sufrir. Pues ya está, pues es lo que hay. Venga, G1, dice, sí, el agua es potable. Roba objeto 37. Vale. Esta vez me la he jugado, pero bien. Me la he jugado, pero bien. Vale, vamos a objeto 37. Me estoy llenando de objetos por todos lados. ¡Oh! Te has condenado. He muerto. No importa cómo acabe esta aventura, al final tu cuerpo no jorobes. Pues he palmado. Al final tu cuerpo se pudrirá en vida, mutarás, te encogerás entre sufrimiento y locura hasta que solo quede polvo de ti. Continúa la partida. O sea que me quedo con esto, pero me dice que continúo con la partida. No importa cómo acabe esta aventura. Al final de tu cuerpo se pudrirá en vida. Mutarás, patatín patatán, y locura hasta que solo quede polvo de ti. Continúa la partida. Bueno, ya está. Nos hemos sentenciado. No tenía que haber bebido. Nos hemos sentenciado. Bueno, pues ya está. Pues lo dejo ya por aquí. Ya está claro que no va a terminar bien esta aventura. ¿Vale? Muy bien, pues venga, pues ya está. Pues ya está. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser movernos, ¿vale? Con nuestra segunda acción. Va a ser 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos al turno 9. Con nuestra primera acción venimos aquí, ¿vale? Y nuestra segunda acción, pues leemos. ¿Vale? Leemos. Y dice así. Todos los huéspedes y tus aliados, incluida la señora Clark, que está más calmada, se sientan a la mesa. Puedes iniciar una conversación trascendente para romper el hielo. H1, preguntar sobre el jardín milagroso. H2, sobre la isla Gardner. H3, o revisar el acuario. Pues yo creo que voy a hacer el H1, por ejemplo, ¿vale? Venga, el H1. Y dice el H1, en efecto, tu conversación es intrascendente. Muy bien, pues fenomenal, pues fetén, ¿vale? Pues ya con esto, pues poca chicha hemos hecho, ¿no? Nos hemos movido, yo creo que ya hemos hecho nuestra segunda activación. Creo que ha sido nuestra primera activación. Y ahora, con nuestra segunda activación voy a volver a investigar la zona. Que al investigar la zona, lo que voy a hacer va a ser preguntar por el jardín milagroso este. Y dice, se formó hace menos de un año, donde solo había tierra reseca. Empezó a brotar la vida. Hay unas cuevas cercanas por las que se filtró el agua del lago, pero solo se recomienda entrar en los... vale, que solamente se recomienda entrar a los espeleólogos, joder, más experimentados, pues hay peligro de perderse en su interior. Vale, perfecto. Pues ya con esto hemos terminado. Vamos ya aquí a nuestra segunda acción, que vamos a seguir investigando. Vamos a seguir con el A3, ¿vale? Que dice por aquí el H3 y dice, solo puedes acceder desde el embarcadero, pero los lugareños no sienten deseo alguno de ir. Se puso ese nombre porque esas tierras pertenecieron hace 40 años a unos granjeros antes de construir artificialmente el lago sobre ellas. Muy bien. Vale, y vamos a entonces ya a hacer la última, que es H4, y ya cambio de
de escenario, ¿vale? Y dice, el H4 decía que era en revisar el acuario, ¿vale? Hay una carpa de río que nunca habías visto antes, tal vez una nueva especie, no puedes definir de qué color es y te marcas y sufres uno de horror. Vale, pues voy a utilizar el whisky, ¿vale? Para eliminar ese de horror. Vamos a utilizar el whisky. El whiskazo necesito 3. Vamos a ver, voy a utilizar la pista, ¿vale? Porque no quiero perder el whisky. No quiero perder el whisky. Vamos a utilizar esto, ¿vale? Vamos a utilizar aquí una pistita. A ver si puedo. A ver, dame un momento. Vale. A ver, tenemos aquí un doble, dos dobles, ¿vale? Dos dobles que era lo que necesitábamos. Necesitamos dobles, ¿vale? Pues ya está. Perfecto. Pues no voy a perder el whisky. Y el horror, pues al final pues, me deshago de él. Pues menos mal. Menos mal que me deshago de él. Muy bien. Pues ya está hecho. Esto ya está hecho. Ahora, ¿dónde nos vamos a ir? Pues a ver, la F y la I ya no tenemos. Podemos volver a la I. Bueno, ya no puedo volver a. Sí, puedo volver a la I. Perfectamente. Vamos a volver a la I, ¿vale? Venga, pues volvemos a la I. A, C, G, H, I. Vale, a la I. Y aquí nos falta. Teníamos estos dos. Vamos a ponernos aquí. Teníamos esos dos. Y aquí tenemos. Bueno, ya Florence podemos verlo y podemos ver también a ver, tenemos aquí a mirar, Henry también, a mí mismo, me podría haber investigado antes a mí mismo también. Vale, pues no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. No soy un aliado, sino soy yo mismo, pero podría haberme visto ahí con alguna cosilla. Vale, pues por aquí, vamos por allá, vamos a empezar. Yo creo que como tenemos que entrar por aquí, pues nada. ¿Qué pasa? Hola, hola. ¿Qué pasa? Que tengo por aquí a Lorelai, ¿vale? Aquí, lo que pasa es que tengo aquí mucho despliegue, entonces pasarlo tienes complicado. No, el otro móvil, ¿Qué pasó? el que usábamos antes. Está en la habitación. Hola, adiós. Adiós. Bueno, continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir, evidentemente, vamos a ver a Florence, ¿vale? Que la tenemos por aquí, Florence Gagnon. Y con Florence Gagnon va a ser nuestra primera acción de este primer turno de este escenario, ¿vale? Pues será 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora con nuestra segunda acción, pues 1 y 2 y nos metemos aquí y ya no puedo hacer nada más. Vale, nuestra segunda acción de esta segunda activación, o sea, de nuestra primera activación, vamos a leer. Vamos a investigar. Él ve y dice que Florence te cuenta que Peter desapareció hace bastantes días. Le encargó averiguar los mejores sitios para pasar el contrabando de alcohol. Estos eran las granjas de los alrededores, más allá del jardín milagroso, y que preguntase al dueño del embarcadero si podía ser sobornado. Vale, pues ya está, o sea, no hay más tutilla. Con esto, pues vamos a ir ahora al E, ¿vale? 1, 2 y 3. Y vamos ahora ya al tercer turno. Y con el tercer turno vamos a coger la primera activación y hay que leer el E. Vale, pues el E. Dice así: el detective mira a Rose, o sea, yo, ¿vale? Yo miro a Rose y la invita a tomar el té. Le indica que por las pruebas reunidas hasta ahora parece que Peter se asoció con la mafia canadiense y que, según su experiencia, los desaparecidos relacionados con esa asociación pueden acabar muy mal. Le sugiere que se prepare para lo peor, incluso si lo encuentran todo con vida. Será su deber informar a las autoridades policiales, quienes investigan sus relaciones ilegales. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a ver al Herbert. Vamos a ver a Herbert. Pues con nuestra segunda acción, pues 1, 2 y 3 y ya no podemos hacer más. Vale, pues con esto de aquí, pues con esto de aquí, pues nos volvemos a mover, ¿vale?
con nuestra primera acción de este tercer turno, nos vamos a mover 1, 2 y 3 y nos ponemos en la H. Y dice, el doctor Herbert repasa una copia en latín llamada De Bernis Mysteries. Sus ojos detallan con un brillo frío por un momento cuando te ve entrar y cierra rápido el libro, guardándolo bajo la almohada. Está muy interesado en tu búsqueda. Él es doctor. Un hombre de ciencia, te asegura, y cree que la desaparición de Peter debe enfrentarse de una manera científica. El mundo es más maravilloso de lo que se imagina hace unos años, cuando empezó sus experimentos para un proyecto personal, dice. Evitando la conversación, pero debemos centrarnos en la desaparición de ese pobre muchacho. Al fin y al cabo, para eso estoy aquí, afirma con una sonrisa. Muy bien, pues ya hemos investigado todas estas zonas y ahora yo creo que, a ver, ya tenemos la I, ya la tenemos, ¿vale? Vamos a ir a... Yo creo que vamos a ir a la K, ¿vale? Yo creo que es buena opción ir a la K. Y vamos a pasar ya a la K, vamos a viajar a la K. Vamos a ver, F, G, H, I, J, K. Madre. Vale, pues la K, esto no está dividido en cuadrantes. Bueno, pues no sé muy bien cómo va esto. Bueno, a ver, tenemos la A, ¿vale? El jardín milagroso. Aquí tenemos un punto de guardado. Y dice así. Perdonad, que no lo he puesto yo esto aquí, ¿vale? Dice así. Aunque la vista que tienes ante ti parece sacada de un sueño, el olor es espantoso. Una mezcla entre azufre y huevos podridos y una extraña iridescencia sale de todas las flores, anormalmente grandes. Toma las muestras de un pétalo para analizarlo más tarde. Solo te puedes mover a otra zona en orden alfabético. Cada vez que avances a una nueva zona, supera tal o sufro horror. ¡Coño! Vale. Por cierto, voy a quitar esto para poder utilizar pistas. A ver, 1, 2, 3 y 4. Vale. Vale, a ver, entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, un momentito. Dame un segundo. A mirar aquí una cosita. Vale. Vale. Yo creo que va más o menos por aquí bien. Vale. Muy bien. Pues venga. Pues vamos a movernos a la B entonces, ¿vale? Pues eso me imagino que será una acción, evidentemente, ¿vale? Con nuestra primera acción, pues hemos ido a A, pues ahora con nuestra segunda acción vamos a ir a B y vamos a tirar los dadetes, son 3 y tengo que sacar 2. Voy a poner una pista, ¿vale? Voy a poner una pista. Venga, una pista. Vale, pues necesito... Pues mirad, ya está, lo hemos superado, ¿vale? 2 4 y 2 1. Perfectísimo. Pues lo tenemos superado, ¿vale? Y el B, pues ya vamos a mover aquí el turno 2 y con nuestra primera acción vamos a leer el B. Y el B dice... ¿Qué dice el B? ¿Qué dice el B? ¿Dónde está el B, por cierto? A, B, B1, B2, B3, B. Bueno, hay que darle la vuelta a esto, ¿eh? A ver, vamos a darle la vuelta porque está al revés. Si os fijáis, están las letras al revés. Pues venga, vamos a darle la vueltecita al mapita. Ay, a ver, dame un segundo. Aunque voy a tirar algo yo por aquí, me parece a mí. Vale, vamos. Y dice así. El árbol que tienes frente a ti es un melocotonero. Sus frutos son de doble de tamaño que uno normal y parecen apetitosos. Si has movido la libreta para leer esta columna, sufres uno de horror. Puedes probar el melocotón B1, abrirlo para ver su interior B2,
o dejarlo donde está el B3. Vale, pues antes de sufrir uno de horror voy a utilizar el whisky otra vez, ¿vale? Con el whisky pues tiramos 3 dadetes, ¿vale? Saca un doble, ¿vale? Con lo cual el whisky me lo sigo quedando, ¿vale? Acordaros que si no saco ningún doble o fallo o lo que sea, me quedaría sin el whisky. Bueno, pues ya está. Perfecto, pues el horror de momento no hay tutía. Hombre, claro, es que si no le da la vuelta, joder, es que esto tiene unas cosas también que... Bueno, a ver, entonces, dejarlo donde está, vamos a abrirlo a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, o el B1, ¿qué leemos? ¿Leemos el B1? Pues el B1, pues o el B2, ¿vamos al B1 o al B2? No sé. Bueno, a ver, vamos al B1, vamos a ir por partes, ¿vale? Dice, tiene un sabor amargo y asqueroso, roba el objeto 37. Vale, ese ya lo tenemos, el de te has condenado. Vale, ¿quién juega con quién? Bueno, aquí tenemos un código QR. Pues voy a ver qué tiene ese código QR. Dame un segundo. A ver dónde tengo yo por aquí un lector QR. He cogido el mobilete, ¿vale? Vale. A ver. Un momento que le están peinando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vaya, un momento que esto no está yendo bien. A ver, otra vez que no me lo he querido coger. Voy a tener que escribirlo. Un momentito, ¿eh? Darme un segundín. Darme un segundín. A ver, esto es... Vale, ya lo tengo por aquí cargando. Oh, es un vídeo de YouTube. Vale. A ver, un momento. Oh. Vale, estos son anuncios. Un momento. Jopetas. Vamos, que hemos palmado. Vamos, que hemos palmado. Que tiene toda la pinta. Que esto no tiene arreglo. Bueno, a ver. Vamos a poner por aquí cositas. Dame un segundín. Triqui, tri. Vamos, 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 que nos vamos. Bueno, pues a ver. Pues ya está. Así que vamos a seguir indagando. Vamos a seguir indagando. Pues hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Estamos en el turno 2, vamos a ver turno 3, ¿vale? Y nuestra acción, nuestra primera acción va a ser leer, pues ahora, el B2, ¿vale? A ver lo que dice. El B2 dice, está perfectamente sano, jugoso y apetitoso. Supera, o sea que tenía que elegir. Puedes probar el melocotón, abrirlo para ver su interior o dejarlo, ¿vale? O sea que tenía que haber elegido una de las tres cosas, ¿vale? No puedo hacer las tres, ¿vale? Pues nada, pues en este caso, pues ya está, pues ya hemos pifiado y punto, ¿vale? Pues venga, vamos a darle la vuelta a esto, pues vaya caca, vaya caca, ¿vale? A ver, pues tenemos esto por aquí, a ver, dejarme que lo coloque perfectamente, vale. Vamos a poner esto por allá. Vamos a ver que esté todo muy bien, ¿vale? Y una vez que ya tenemos esto, vamos a poner por aquí que ya es el tercer turno,
¿vale? Y ya que tenemos el tercer turno, con nuestra primera activación de este tercer turno, pues nos vamos a ir a la D. A, B, C, D. Muy bien, pues ahora tenemos que tirar pues un dadete, ¿vale? Y si sufro horror, pues lo he sufrido y ya está. A ver, es que otra cosa, pues evidentemente 2 éxitos no era posible sacarlo, así que me voy a comer uno de horror, que vamos a tirar, vamos a utilizar otra vez el whisky, ¿vale? El whisky, venga, vamos a tirar el whiskazo, por el whiskazo. Vale, pues he sacado dobles, ¿vale? Con lo cual el whisky, pues voy a seguir, de momento voy a seguir cuerdo. Muy bien. Voy a seguir cuerdo. Vale, pues ya hemos hecho nuestras 2 activaciones. Vamos ahora con el cuarto turno. Vamos a hacer otra activación más. Vamos a la C. Pues venga, la C, con nuestra primera acción. Tiramos los 3 dadetes. Vale, 4, 5 y 6, ¿vale? Esto es solamente un éxito. Y podemos hacer algo más. Podemos hacer algo más. Podríamos hacer, a ver, una vez por turno suma 1 a un dado. Puedo sumar 1 a un dado. O restar. Puedo sumar o restar. A ver, con lo que tengo, sumar un dado. Vale, voy a hacer esto, ¿vale? A esperar, a ver, suma 1 a un dado, ¿vale? Y otro me dice de sumar o restar un dado. O sea que si yo cojo, sumo aquí 5, vale, ya sé cómo lo voy a hacer, ¿vale? Con este de aquí voy a restar un dado, ¿vale? Con este aliado, resto un dado. Y con este aliado sumo un dado que ya habéis visto que he cambiado de un 4 a un 5. Esto significa que tengo un éxito y como son triples ya tengo 2 éxitos, con lo cual el horror no me lo como. Muy bien, fenomenal. Fenomenal. Vale, y ahora voy a investigar con la última acción, ¿vale? Ya no voy a girar, ya no voy a ser tan tonto como para cambiar, ¿vale? Y dice la C, si estás leyendo esto eh, no tengo ni idea de lo que pone ahí. No tengo ni idea de lo que pone, ¿vale? Si estás leyendo esto, no sé qué, en un van. No tengo ni idea de lo que pone. De verdad, no sé lo que. ¡Ah! Vale, vale. Esto, vale, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa aquí. Esto es para poner un espejo y leer, ¿vale? Creo que no lo voy a hacer. Creo que no lo voy a hacer porque, ya como estoy leyendo por aquí, veo que pasa esto, ¿eh? Que va a pasar esto. 20 centímetros de tu carta y si estás leyendo. Vale, pues voy a intentar leerlo. Espera, voy a ver si puedo hacer un espejo. Venga, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Necesito saber qué es lo que pone. ¿De dónde consigo yo un espejo ahora mismo? Ahora mismo lo tengo complicado. A menos que esperar. Esperar. La única manera de hacerlo sería modo foto. A ver, ¿qué me dice esto por aquí? Uy, a ver. A ver, ¿dónde puedo tener yo un espejito? Es que esto es complicado. Un espejo, espejito mágico. Necesito un espejito mágico. Un espejito mágico. Pues lo tengo complicado, ¿eh? Para conseguir un espejo yo ahora mismo. Lo tengo súper difícil. Lo tengo súper difícil. Dame un minutito que voy a ir a por uno. Yo creo que tengo por ahí alguno. Dame un momento, que voy a por ello. Ay, ay.
Bueno, pues desgraciadamente no tengo ninguno a mano. Lorelai no se lo puedo pedir ahora, creo que tiene de tener alguno por ahí, pero no se lo puedo pedir ya que está trabajando ahora mismo, ¿vale? Entonces, complicado, complicado. Complicado, complicado. Bueno, pues ya está, pues lo intentamos leer, no sé, voy a intentar leerlo de alguna manera. A ver si a través del móvil, a ver qué me dice esto. A ver si puedo... Vídeo, espejo, no sé si esto tiene panorámica, manual, auto, no sé qué, no sé cuánto, panorámica, la abuela fuma. No sé, voy a seguir intentando aquí a ver si con el móvil patatín patatán. No, esto es para ver mi objeto. ¡Oh! Hola, vaya pelos, si no me lo decís. Menudos pelos llevo. La Virgen. A ver si puedo hacer por aquí efecto, enderezar, ajustes. A ver si puedo sacarlo de alguna manera. Modo espejo o cualquier otra historia. Contraste, nitidez, anti no sé cuántos. Vamos a dejarlo esto en automático. Vale, acciones de los botones, marco la cámara, ráfaga, guardar también. Pues no, yo aquí no veo espejo, cámara frontal. Vale, vamos a ver esto. Espejo, cámara frontal. Vale, pues a ver, si yo hago así y le digo, vamos a ver si, es que no tengo otro método, ¿eh? Dice, sea un poco regular, ¿vale? Bueno, si esto quiere, a ver, dame un segundo. Sea un poquito regular. ¡Jopetas! Vamos a ver. Venga, vamos a ponerlo así. Dice, si estás leyendo esto reflejado en la pantalla negra de tu teléfono móvil, tienes una revelación. Mira, en la pantalla negra de tu teléfono móvil. Perfecto. C1. Pon el móvil a 20 centímetros de tu cara y mira tu reflejo. C1. Vale, pues perfecto. Vale, voy a poner esto como estaba, ¿vale? Para que no se me pire la pinzota. Y continuamos, ¿vale? Pues entonces el C1, espejo, vale, ya está desactivado. Muy bien, pues con esto vamos a continuar. Ole, ole, al final había que hacerlo con el teléfono móvil. Si lo haces con espejo, la cagas, ¿vale? Tenía que haberme hecho el otro, tenía que haber continuado con lo otro. Bueno, a ver si ahora esto quiere activar. Dame un segundo que, joder, todos son pegas, colega. Vale, pues a ver, el C1. ¿Dónde está el C1? C1. Vale, ahora tengo que hacer otra fotito ahí, ¿vale? C1, C1, C1. A ver lo que dice el C1. Otra fotito. A ver. No sé si lo habrá hecho. Bastante regular. Dice, por una fracción de segundo el universo... A ver. Por una fracción de segundo el universo se abre en tu mente y conoces la verdad de todo. Ves la imagen de un ser humano reflejada en un espejo negro. Sabes que es que es algo importante, que tiene tu vida en sus manos. Pero el recuerdo desagradable en unos... No, el recuerdo se desvanece en unos instantes que no sé qué. Es que se ve muy mal, ¿no? Es que la foto, pues bueno, pues se hace como buenamente se puede.
estás perdiendo la cabeza. O el tiempo, algo de eso pone. A ver, estás perdiendo... ¿ves la...? Vale, voy a intentar hacer la foto un poquito mejor, ¿vale? Bueno, es que de todas formas ya no hay nada más que leer. Porque tenemos eso de ahí y ya no hay nada más. Vale, pues nada. Estás perdiendo la razón. Estás perdiendo la razón. Es lo que pone. Estás perdiendo la razón. Vamos, que se te ha ido la pelotilla. Muy bien. Pues ya está. Es la mejor manera de hacer esto, ¿vale? A ver. Joder, ha costado, ¿eh? Pitas. Por lo menos hemos podido utilizar el móvil para sacar el modo espejo. Y esas cositas. Porque si no, malo. Vale. Pues venga, vamos a continuar. Continuamos por aquí y nos dice esto que... ¡Uy, va! Un momento. Un momento, que ya esto va mal. Madre. Y tan mal. Y tan mal. Un momentito. La Virgen. Vamos. ¿Y esto qué le pasa ahora? Esperar que se me ha estropeado aquí un poquito el móvil. Voy a ver si puedo apañar esto. Vale. Ahora, ya está. Vale, esto ya está. Vale, venga, esto ya lo tengo yo por aquí. Ahora vamos a hacer esto también por aquí. Y ya creo que con esto ya lo tenemos más o menos solventado el problema. Yo creo que sí. Bien, vale. Perfecto. Perfecto, perfectísimo. Venga, vamos a continuar entonces. Continuamos aquí con esto. Vamos a ir ahora a la E, ¿vale? Nos movemos de la C a B. Ahí va, pues tenía que haber hecho, era por orden alfabético, me hice la D antes. Bueno, ya hecho está. Vamos a la D y a ver lo que nos dice la D. La D ya está hecho, calla. La D ya está hecha. ¿La D ya estaba hecha? No. A, B, C, vale. D, ¿vale? Nos movemos aquí, ¿vale? D, que esto sería aquí. Con nuestra primera acción nos hemos movido. Nuestra segunda acción, no, perdón. En el tiempo 4 nos hemos movido, ¿vale? Y ahora nuestra primera acción de este turno 5 hacemos ¿cuál? El D. Vale, A, B, C, D, E, efectivamente. Vale, pues hacemos el D. El D, vamos a investigarla y dice que te parece ver unos huesos blanquecinos entre los rosales. Están algo alejados del camino. Parece el esqueleto de un niño pequeño, aunque lleva ropa de adulto. Supera 3, nada menos que 3, ¿vale? Para registrar sus ropas y lee el D1. Por cierto, como me he movido, tengo que tirar esto, 3 dadetes, ¿vale? Para no sufrir uno de horror. Vale, pues tenemos 4, 5, 6 y voy a hacer la misma operación, ¿vale? A este le restamos 1, a este le sumamos 1 y ya tenemos pues los 2 éxitos para no sufrir el horror. Muy bien, ahora necesitamos sacar 3 de, ¿cómo se llama eso? De habilidad, ¿vale? 3 de habilidad. Pues con 3 de habilidad, evidentemente, voy a utilizar, pues, porque no me queda otra, ¿vale? Por lo menos una pista. ¿Vale? Una pista. ¿Vamos a utilizar una pista o utilizamos 2 pistas? No, utilizamos una pista, ¿vale? De momento una pista. Venga, pues utilizamos una pista, vamos a por 5, vamos con 5 dadetes y a ver qué es lo que sacamos. Vale, pues tenemos un éxito, 2 éxitos y voy a utilizar a este hombrezuelo.
Vale, pues esto es una vez por turno, esto es otra vez por turno. Vale, esto es una vez por turno, con lo cual esto ya no puedo utilizarlo. Una vez por turno puedes relanzar un dado. Vale, puedo relanzar un dado. ¡Ah! Tengo 3 éxitos, perdonad. Porque 4, 5, 6, 3, 4, 5, ¿vale? Son consecutivos, con lo cual no me lo habéis dicho, ¿eh? No me lo habéis dicho, pero yo lo digo yo. Son 3 éxitos. Perfecto, con los 3 éxitos que necesitaba. Para registrar sus ropas y lee el D1. Vale, pues ya está. Ahora sí que sí. El D1. Dice, es la licencia de conducir del periodista Bartholomew Whitewood. Joder, macho, no podían haberlo puesto más fácil, tío. Pero, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está sobre el cadáver de un niño con ropas de adulto? Bueno, pues aquí Bartholomew Whitewood, no sé qué, de no sé qué Street, patatín patatán, ¿vale? Es su carne. Muy bien, pues ya está, no hay más que hacer. Ahora vamos a hacer con nuestra segunda activación, con nuestra segunda acción, mejor dicho, de este penúltimo turno, que no me salía. Vamos a ir a la E, ¿vale? Y ya está. Ahora vamos a tirar los 3 dadetes, ¿vale? Como es una vez por turno, lo puedo utilizar. Ya estamos con nuestro último turno. Vale, pues tenemos 1, 2. Oh, esto ya es más complicado. Esto ya es más complicado. Vale, pues me voy a comer el horror, ¿vale? Me voy a comer el horror. Y ahora voy a tirar por el whisky. Voy a tirar por el whisky, a ver si tenemos suerte. Vale. ¿Tenemos suerte? Sí, porque voy a hacer una cosa. Voy a coger a este aliado de aquí, ¿vale? Y le voy a sumar 1 al dado. Así que le voy a sumar este, ¿vale? Y ya tenemos ahí el doble. Con lo cual el whisky lo sigo manteniendo y elimino 1 de horror. Y así pues ya me quedo con el whiskazo y continuamos con ello, ¿vale? Muy bien, pues el whisky este de momento, bueno, ya tengo que ir como una cuba, o sea, esto, pero como una cuba total, como una cuba total, con tanto whisky que me estoy metiendo para el pecho, tío. Vale, pues venga, vamos a seguir por aquí, dice hay huellas sobre el barro que llevan hasta esta cueva natural. Está húmeda, como si conectase con el lago. Algo brilla al fondo, un color que no puedes definir y un terror que es mejor no nombrar. Está demasiado profundo, resbala y es imposible bajar sin despeñarte. Si tienes el objeto material de espeleología, libera el mapa, libera la entrada a las cuevas mapa N. Pues no, no lo tenemos. No lo tenemos, así que de momento no voy a poder hacer nada más, ¿vale? Pues nada, pues ya de aquí solo podríamos viajar. A ver, ya estamos en la K, ¿vale? Y en la K, pues ya poca chicha podemos hacer. Tenemos la L y la M, o sea que nada más. Nada más. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos, por cierto? Ya no sé ni el tiempo que llevamos por aquí. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? No quiero alargar mucho más esto de momento, porque si no, pues se empieza a desvelar ya todo esto y se pone interesante. O sea, que no puede ser. Aquí hemos visto cositas buenas y cositas nuevas, como utilizar códigos QR y toda la pesca. Está interesantillo. Está bastante bien. Lo que sí me he fijado es que tiene cosas un poquito absurdas, ¿vale? Hay un mogollón de errores, ¿vale? Que eso ya lo estáis viendo junto conmigo. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí. Espero que os haya molado, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Lo veremos, seguiremos en el próximo directo con él, evidentemente. Aquí vamos a acabar con este juego, sea como sea. Y lo que siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por suscribiros también. Y los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros al canal, a este canal, al de Twitch, también al de YouTube. Y que nos ayudáis un montón, ¿vale? Para poder continuar con este gran proyecto. También os podéis seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y como ya he dicho antes, por aquí, por Twitch y por YouTube, así que no hay ningún problema. Y nos vemos en el próximo directo y que disfrutéis de todo y nada, pues eso, lo dicho, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, bye bye.